Jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy, continuando con el contenido que habíamos desarrollado en la clase anterior en cuanto al delito de violación, agresión sexual y los delitos de violación y agresión sexual con agravación de la pena. Son delitos de los cuales hemos visto, son bastante complejos, de los cuales deben ustedes leerlo, analizarlo, porque sí tienen su grado de dificultad. Y a eso tenemos que agregarle, no se los dije en la clase anterior, porque yo sabía que tiene su grado de dificultad estos dos delitos. Hay que ver ahora, agregarle también el 195 quinquies, que lo vamos a ver más adelante, en cuanto nos vuelve a retrotraer a esos dos artículos otra vez, al 173 y al 173 bis. Y el criterio que utilizan los juzgados especializados en cuanto a poder aplicar el 174 y el 195 quinquies, que nos hace una revolución en la aplicación de esta norma, de las cuales algunas cosas no comparto. En su momento yo les voy a hacer saber a ustedes cuál es el criterio y también el criterio que está utilizando los tribunales de sentencia y juzgados de primera instancia de femicidio, en los cuales sí nos complican la situación derivado a la edad de la víctima. Mientras llegamos a esos artículos, pues vamos a comenzar a desarrollar de los delitos contra la vida sexual de las personas, en el capítulo 5, denominación reformada por el decreto 9/2009. Como hemos venido discutiendo, este decreto reformó y trastocó todos los delitos de violencia sexual. Entonces, podemos establecer que estos bienes jurídicos tutelados de la libertad y de la sexual, a la larga es nueva normativa la que tenemos, derivado de que la mayoría son reformados y son derogados varios artículos derivados a ese nuevo decreto. Bajo esas circunstancias, vamos a analizar el artículo 188 del Código Penal, exhibicionismo sexual, para lo cual voy a solicitar a Sergio, que ya lo veo ya conectado, para que me haga favor de leer el artículo 188, por favor, Sergio. ¿Qué tal, Lick? Artículo 188, exhibición sexual, reformado por artículo 32 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. Quien ejecute o hiciera ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o persona con incapacidad evolutiva o cognitiva será sancionado con pena de 3 a 5 años de prisión. Muchas gracias. Entonces veamos que de la redacción de este artículo vamos a encontrar que hay delito de acción y de omisión. Entonces, las circunstancias en las cuales se da este tipo de acción, quien ejecute o hiciere ejecutar. Entonces, la obligación de otra persona, obviamente la omisión de evitar esas circunstancias que podría darse, pues obviamente podemos entender que es obligado cuando debió y debemos entender circunstancias que se puedan evitar. Y entonces, acá está establecido la ejecución como acto directo que se pueda realizar o en el caso que se pueda dar una obligación o una orden a otra persona para que pueda realizar estos actos sexuales frente a menores de edad. Cuando estamos hablando de menores de edad, estamos indicando a personas menores de 18 años. Entonces, ahí no nos habla de un rango, solo dice menores de edad y en nuestra formación, pues podemos establecer que, si bien es cierto, ya les indiqué, las convenciones internacionales en materia de derechos del niño más refieren de que no debe tratarse menores de edad. Sin embargo, así está redactado y así debemos entenderlo nosotros como las personas menores de 18 años. Las convenciones establecen de hablar de niños, niñas o adolescentes y nos establece que un adolescente está comprendido dentro de los 15 a los 18 años y los niños, que en términos generales la Convención de Derechos del Niño le refiere de menores de 18 años hasta 0 días, de los cuales son niños o niñas. Entonces, acá nos habla realizar esos actos sexuales frente a niños o personas o menores de edad, refiere la ley, o personas con incapacidad auditiva o cognitiva. Esas son las acciones que se podrían realizar en un acto en los cuales haya menores o hayan personas con capacidades diferentes, de los cuales podría conllevar a la comisión de ese hecho delictivo. Principalmente nosotros hemos tenido estos casos y por eso es que también no se permite el ingreso de menores de edad
a lugares de prostitución, derivado a que está prohibido realizar estos actos frente a estas personas, razón por la cual se da esa prohibición ante las personas mayores, las personas menores de edad en esos centros correspondientes. Vamos al artículo 189, que también ha sido reformado por el decreto 9/2009. Por favor, Sergio, lo molesto nuevamente. Artículo 189, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a personas menores de edad o incapacidad volitiva o cognitiva. B. Permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos. C. De cualquier forma, distribuya a personas menores de edad material pornográfico. D. De cualquier forma, permita adquirir material pornográfico a personas menores de edad. Muchas gracias. Veamos que acá de la propia redacción del artículo 189 nos habla sobre el epígrafe ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico de personas menores de edad. Entonces debemos entender que hay espectáculos en los cuales se brindan que son para personas adultas y de las cuales los menores de edad no tienen ese acceso. Por ejemplo, las veladas que se realizan en estos centros nocturnos en los cuales se dan y de la que no se permite el ingreso de menores de edad derivado a estas circunstancias. Y ya las literales, pues ya nos va aclarando específicamente qué actos estipula la ley de los cuales están prohibidos. Y entre la literal A nos indica presenciar espectáculos de naturaleza sexual, de las cuales están reservados para adultos únicamente y no se permite el ingreso de menores de edad. Derivado a esa prohibición, el legislador busca que se resguarde esa pureza que puede existir en un niño o niña a efecto de que no se contamine y no tenga un impacto en su formación al momento de presenciar estos actos. También a quien permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza reservada para adultos. De la misma manera, esas circunstancias en las cuales se puede dar algún tipo de espectáculo con contenido sexual, de la cual está prohibido para personas menores de edad puedan presenciar ese tipo de espectáculos. En la literal C, el distribuir a personas menores de edad material pornográfico. Esto es muy común que podamos nosotros presenciar, por ejemplo, en la venta de discos que se dan a granel, de las que no hay ese control, el Estado no tiene la capacidad de llevar a control la ejecución de esos actos y podemos establecer, y esta tiene relación con la literal de adquirir material pornográfico por personas menores de edad. De verdad, en la venta de esos discos que podemos nosotros ver en la Sexta Avenida de la Zona 1 de Guatemala o en los departamentos, en los parques generalmente donde están ubicados estas ventas de discos supuestamente de música, que obviamente sí se consigue música. Sin embargo, también en esos lugares se consigue y no hay ese control por parte del Estado que conlleve a evitar esa distribución de esos productos. Se dan a granel, se establece que llegan personas menores de edad. Obviamente, el vendedor lo que quiere es comercializar su producto. Sin embargo, hay esas restricciones y se establece, el problema es que la ley no regula que para poder vender un tipo de estos discos, aparte que son piratas, entonces no hay ese control. Y lo que va más allá, que la ley tampoco estipula una forma para poder vender este tipo de discos, que obligue que la persona que está vendiendo exija el DPI a su comprador. No lo determina la ley. Entonces, recordemos nosotros, hay personas que aún siendo menores de edad, la constitución física conlleva a considerar la duda si efectivamente es menor de edad o aún ya cumplió la mayoría de edad. Y como esas personas, honestamente, no se les ha obligado a que puedan verificar la edad de su comprador, pues le venden a cualquier persona. Para ellos y para la mayoría de la población en general, un niño o una niña, estamos hablando de un muchachito de unos 10 años para abajo. Pero ya ver y decirle a alguien que tiene 16, 17 años que es un niño, muchas veces hasta lo ofendemos.
Y en otros casos, pues la constitución física que nos da no aparenta tener 16 o 17 años, ya pareciera que tuviera 19, 20 años. Entonces, todo ese tipo de cosas, falta de regulación y falta de interés del Estado guatemalteco para poder regular este tipo de conductas, conllevan a que son leyes que están vigentes, pero que su cumplimiento es bastante ambiguo. No tenemos la herramienta, no tenemos la eficacia para poder combatir este tipo de conductas, y entonces nuestros niños, pues obviamente tienen acceso a todo este tipo de material. Y más allá de las circunstancias ahora con la tecnología, Internet que da esa facilidad para poder determinar. Entonces la ley se queda corta porque nos viene a regular la distribución, y por eso les decía yo, ¿qué nos podemos imaginar con la distribución? Esos discos, que es lo más común. Revistas que se puedan estar distribuyendo. Sin embargo, la tecnología actual permite ese tipo de circunstancias, no hay ese control. Si usted se da cuenta de la redacción, no obstante que el decreto del 2009, donde viene a reformar el artículo anterior, sin embargo, deja muy abierta, muy cerrada la posibilidad a eso. No nos regula mecanismo de redes sociales para poder determinar, controlar ese tipo de circunstancias. Simplemente para abrir una página de Facebook, el menor de edad burla la seguridad, toda vez de que Facebook lo que requiere es seguridad de adultos. Sin embargo, ¿Va que sí? no requiere algún documento de identificación. Y entonces viene el niño, se hace pasar por una persona adulta, alterando su fecha de nacimiento, y entonces tiene acceso a las redes sociales. Entonces, la normativa actual en Guatemala, no obstante, ¿y cuánto serían? 11 años de estar vigente el artículo, sin embargo, nos deja ese vacío de poder controlar esas circunstancias en las cuales se tiene la vigencia y la forma de estar cerrada la redacción del alcance de ese delito. Lic, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Perdone, Lic, solo con una consultita. Fíjese que ya en varios artículos he visto estas dos palabras, lo que es volitiva y cognitiva. ¿Qué significa la volitiva y la cognitiva para tener más o menos? La volitiva, para no hacerle tan largo el asunto, cuando dice incapacidad volitiva o cognitiva, la cognitiva es el conocimiento. Conocer la circunstancia, tener la razón de esa realidad que se está viviendo. Y la volitiva es tener la voluntad, la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo que pueda haber en un hecho. En este caso, por eso les decía yo capacidades diferentes, porque aquí la ley nos hace incapacidad volitiva o cognitiva, ¿ya? Discernir entre lo bueno y lo malo, y las circunstancias en la cual tener conocimiento y el alcance para poder establecer que efectivamente lo que está haciendo es malo, porque la persona no tiene esa capacidad, no llega a ese su alcance, porque la persona puede tener 30 años, pero tiene un desarrollo mental de una persona de 10 años, y entonces su capacidad se ve disminuida a su edad, y entonces generalmente no tiene ese alcance. Hay personas que tienen 40 años y por tener capacidades diferentes, podemos establecer a través de un diagnóstico médico que su desarrollo intelectual no alcanza más allá de una persona de 4 años. Entonces, a eso se refiere, que la persona con estas capacidades diferentes, pues obviamente no va a tener el discernimiento y el alcance para conocer que eso que está haciendo es malo. O en su caso, discernir entre lo bueno y lo malo, es decir, eso está bien, tiene la capacidad de discernir, de llegar a esa capacidad de discernimiento. No lo tiene, como si lo tiene una persona con sus capacidades normales, en las cuales puede decir esto es bueno y esto es malo, y a pesar de eso lo está realizando, está ejecutando. O sea, esta persona con capacidades diferentes pues va a actuar de esa manera sin tener conciencia y conocimiento y el alcance de decir lo que estoy haciendo está mal. Gracias, Lic. Actúa como un niño. Licenciado, yo tengo una duda. Por favor, Allí el delito ya queda realizado únicamente con el hecho de que le distribuye el material. No hay necesidad que el menor de edad visualice el material, ¿verdad? No, la simple entrega del disco, por decirle algo que fuera un disco compacto,
pues obviamente con eso está consumado el ilícito penal, porque refiere distribuye a personas menores material pornográfico, y no refiere a que el menor haya visto el material pornográfico. La simple distribución, con ello está consumado el ilícito penal. Cuando podemos sorprender al niño comprando el disco, ya tiene el disco en su poder, ahí estamos estableciendo de distribuir a personas menores de edad. Por favor. Licenciado, y en cuanto al tema de distribución, como ya usted ya mencionaba la situación de la distribución digital, supongamos el hecho que pasó después de un discurso del presidente donde salieron ciertas imágenes pues, pornográficas, ¿eso entraría como un tipo de delito de esto? ¿Como un tipo de distribución digital por un medio de radiodifusión? Podría ser, lo único que no está regulado. Lo único que no hay regulación al respecto. Podría ser por el contenido, pero no hay regulación al respecto porque aquí dice distribuir. Ellos no estaban distribuyendo, ellos simplemente estaban exhibiendo, dando a conocer. Porque si usted ve, por ejemplo, Canal 7, en un tiempo, los sábados, si no estoy mal, ellos tienen una serie de películas, no me recuerdo cómo se llama la serie que ellos tienen, creo que comienza a las 7, 8 de la noche, o 9, algo así. Sin embargo, hubo un tiempo que ellos estaban ya pasando películas pornográficas a esa hora. Yo recuerdo en una ocasión que con mis hijos estábamos viendo y vimos, y en uno de los avances vi que el contenido tenía contenido pornográfico. Entonces, derivado a que la ley no alcanza a esas circunstancias establecidas. Entonces, no obstante que hay una ley específica que a los medios de comunicación les tienen un horario para poder exhibir este tipo de imágenes para adultos, que si no estoy mal es de las 22 o 23 horas en adelante. Sin embargo, no hay ninguna sanción y lamentablemente en nuestro país solo ser coercitivo tiene algún efecto. De lo contrario, si no hay coercitividad, es muy difícil que se cumplan las leyes. Y el derecho penal, que es al que se le tiene temor, nos da ese problema ahora, que por querer abarcar mucho, y siempre he criticado este decreto 9/2009, porque se quiso abarcar tanto, y entre tanto que se quiso abarcar, se dejaron vacíos, y uno de esos es esto, de los cuales se dan a través de los medios de comunicación. Sin embargo, a este artículo que estamos no le alcanza para poder considerar lo que se dio ese incidente por la cadena nacional. Yo tengo una duda. Por favor. Esto, ¿hasta qué punto se puede determinar que un material puede ser pornográfico? Con contenido sexual, O sea, ver mujeres desnudas a un niño no tiene la madurez para poder establecer. O hombres desnudos a una niña por ejemplo, de 11, 12 años. No tiene todavía la capacidad, la madurez para manejar esa situación. Obviamente quienes buscan generalmente son varones, la morbosidad de poder encontrar. Eso es contenido sexual, encontrar mujeres, porque obviamente estamos hablando de personas, si le queremos llamar así, normales. Hombres pues buscan mujeres y mujeres buscan hombres. Ahora ya las corrientes actuales, ya eso nos abre otro tipo de panorama que en Guatemala no está regulado, que hombres quieran ver hombres y mujeres quieran ver mujeres. No hay regulación al respecto, porque Guatemala sigue aceptando, según el artículo 78 del Código Civil, la relación de hombre-mujer. No tenemos otro tipo de relaciones. Sin embargo, entonces, ese contenido sexual, desde llevar a mujeres no totalmente desnudas, pues, por ejemplo, los senos descubiertos, ya es un contenido sexual que incita a la sexualidad a un niño o a una niña. Entonces, eso es lo que llamamos contenido. Ahora, las circunstancias de ver besos apasionados en una cama donde quita la ropa, ese ya es contenido sexual. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, ya en sí, el acto sexual como tal, ya es la culminación de todo ese proceso que pudo haber para poder llevar y establecer un contenido sexual. Pero eso ya es la máxima expresión, ya lo que pueda venir de poses, de lo que se pueda ver, de lo que se pueda reflejar en las imágenes. Eso ya es la culminación del acto sexual. Entonces, estas circunstancias es lo que
podríamos decir, eso es contenido sexual, pero hay actos previos que conllevan a orientar a ese contenido sexual, de los cuales ya puede hablarse de un material pornográfico que se pueda entender. Lick, pero perdone, y también, también esto de del internet, también todas las, bueno, hay muchas páginas que son falsas, ¿verdad? Porque fíjese que mi hijo tiene su tablet y él tiene sus juegos y se pone a ver videos infantiles, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos, de repente en un juego, puchica, salen videos, pues, videos porno, y de repente él llega y miren, dice, pues, cuando miramos como 40 videos, ¿va? En las benditas páginas de juegos, como que las meten como para inculcar algún tipo de mal en los niños, pienso yo. Es la forma de vender producto. Entonces, ellos buscan acaparar ese tipo de población. Y eso no está regulado. Pues. No está regulado. Es que por eso les decía, no alcanza para poder tipificar. Ahí vamos al principio de legalidad. No podemos crear figuras delictivas. Y entonces no se da ese tipo de circunstancias. Igual, mi esposa se puso a ver una página de que vendían pantalones, que si cuando pidió que le mandaran información para ver precios, puchica, le mandaron un montón de páginas porno. Sí, es cierto. No, y cuando usted entra a internet, por ejemplo, yo entré a una página donde era contenido de religioso, ¿verdad? Entonces, orientaciones, pero en los anuncios, en las esquinas, le tiran a uno imágenes de mujeres desnudas, hombres vestidos a medio cuerpo. Entonces, orientando a ese tipo de circunstancias que uno puede abrir esas páginas. Entonces, en todo tipo se da. Para que pequen. Sí. Entonces, son circunstancias que se dan y que no está regulado. Y entonces, obviamente, estos son delitos cibernéticos que se están dando y que nuestro sistema actual se queda corto. Se queda corto porque no regula ese tipo de publicaciones o ese tipo de medios de comunicación que están llevando y están orientando a la sociedad a otro tipo de acciones. Muy bien, jóvenes, avanzamos al artículo 190, por favor. Sergio, de nuevo lo molesto, por que me lea el artículo 190. Artículo 190, violación a la intimidad sexual, reformado por artículo 34 del Decreto 9/2009 del Congreso de la República, quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Las mismas penas se impondrán al que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Se impondrá prisión de 2 a 4 años a quien difunda, revele o ceda a cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo. Muchas gracias. Veamos, aquí hay distintos contextos contenidos en este mismo artículo. En la primera parte de ese artículo nos habla, debemos establecer que no hay consentimiento de la persona, que hay carencia de consentimiento para hacer este tipo de publicación o ese tipo de apoderamiento de mensajes o conversaciones, comunicaciones, sonidos e imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad. Y no sé si fue en esta sección donde me hacían la pregunta si puede constituirse una difamación publicar imágenes de la novia o del novio, en todo caso, desnudos. Acá es donde podríamos establecer violación a la intimidad si no hay ese consentimiento para haber captado ese tipo de imágenes. Entonces, pues obviamente sí se va a ver afectada la dignidad de la persona.
Ahora, si la persona dio el consentimiento para ese tipo de situaciones, pues ya sale de ese tipo de tipo penal que podemos nosotros tipificarlo, porque si no hay el consentimiento. Ahora, si hay el consentimiento, de las cuales podría considerarse en un momento dado ese tipo de imágenes que se haya captado, pues ya la primera parte no le cubre, no le alcanza para poder establecer que hay un delito. Aquí lo que debemos entender y dejar claro es que no haya consentimiento de la víctima para poder captar ese tipo de imágenes y menos publicarla. Entonces, obviamente, si no hay esa autorización para que se haya tomado los mensajes, las conversaciones, los sonidos, las comunicaciones o las imágenes que se pudiera considerar del cuerpo de esa persona, pues obviamente se estaría afectando la dignidad y si no hay ese consentimiento, pues es típico de la violación a la intimidad sexual. También en la segunda parte dice sin estar autorizado. Entonces, aquí sí hubo consentimiento, pero no está autorizado de apoderarse, de acceder, utilizar o modificar, en perjuicio de un tercero, comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico que pueda dar con contenido sexual de carácter personal o de otro, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros y los establece en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Entonces, aquí las circunstancias, la persona pudo ser que dio el consentimiento para que se pueda tomar ese tipo de información, pero no se está autorizado para poder establecer esa divulgación que se pueda dar. También en el último párrafo nos indica quien difunde, revela o ceda cualquier título tercero los datos de hechos descubiertos a las imágenes captadas a que se refiere este artículo. Entonces, aquí las circunstancias, aquí en este último párrafo, a la persona que en su momento, no sé si esta sección o la otra sección, pero sí me sirve para poder aclarar este tipo de extremos en las cuales hubo consentimiento para tomarse las fotografías que es en el segundo párrafo, pero no se le autorizó difundirlas. Era unas circunstancias que se daba dentro de dos personas, poderlo hacer. Entonces debemos tener mucho cuidado porque a veces se juzga y se dice, ¿y para qué se autorizó que le tomaran las fotos? O en su caso, hay parejas que generalmente caen en esa tentación de enviarle fotografías al novio o a la novia. A veces se le dice, mira, mándame una foto, pues, en donde estás desnuda. Y sí, dice ella y le manda las fotos. Pero ese tipo de acciones no debiera hacerse por el mismo riesgo que se puede correr. Sin embargo, cada quien es libre de sus actos. No está prohibido que se envíen ese tipo de imágenes. No está prohibido. Entonces, yo puedo enviar lo que yo quiero enviar, si la ley no me lo prohíbe. Sin embargo, el difundirlas es donde se necesita una autorización. Por favor, Ronnie. Pero mire, pongámosle, en este caso, ¿va? Usted lo que está diciendo, ¿va? Póngale, la pareja se toman fotos y la difunden, pero ¿cómo sabemos si sí fue con consentimiento o no fue con consentimiento? Con la declaración. Porque, o sea, ahí valdría la declaración, póngale que aunque la novia haya dicho, va a publicarlas pues, pero a la hora de querer joder a la persona, ella dice, no fue así y así sería. Es que por eso les decía yo que hay que leer el decreto porque en este decreto nos habla directamente de la opinión de la víctima. Entonces, es que aquí es elemental la opinión de la víctima. ¿Qué nos va a decir la víctima para poder nosotros entender lo que realmente ha dicho la persona? Y entonces ahí es donde se revierte las circunstancias en las cuales se puedan dar los hechos. Y por eso hay que tener cuidado, porque cuando todo en paz, pues no hay problema. El problema es cuando después la víctima se vaya a retractar a lo que nos está indicando. Y entonces ahí se vienen los problemas para la persona, porque mañana puede decir la víctima, no, yo no di la autorización. Aquí es una circunstancia en la cual él quiso decirlo. Aunque haya sido con consentimiento de ella. Aunque, sí, pero ¿cómo demostrar que le dio el consentimiento? Exactamente. Y ella ahora o sea, está diciendo que no. Ahora las de perder, está un funcionario público. Exacto. Ahí sería las de perder, ¿verdad? Por eso les decía yo la costumbre que había en la violación, cómo conquistaba un hombre para lograr su objetivo. Y decía, nos vamos a casar, pero cuando ya miraba las cosas en serio, un embarazo, salía huyendo. Lo denunciaban y decían,
Bueno, como la violación ya es una vez de instancia particular, ahora la víctima ya no quiere nada, dejamos las cosas en paz. Y entonces lo llevamos por estupro mediante engaño. Porque ¿qué hizo? Engañarla a ella para embarazarla. Entonces se iba por ese delito. Sin embargo, ahora la víctima dice, me violó, yo no quería, él me tomó por la fuerza. Bueno, es violación. Es la primera declaración la que se toma en cuenta. Exactamente, y ahí mañana Ahí ya estamos. dice, no era cierto, Sí, es mentira, yo solo quería que él se casara conmigo. Ya se casó. O sea, aquí entonces, aquí se tipificarían la primera declaración en estos casos. Exacto, aquí la primera declaración que vaya a dar la víctima es elemental en un hecho. De lo que Sí, las circunstancias en las que... Ahí complicaría la situación de lo que ella vaya a decir. Y aunque ella posteriormente lo modifique, ya no cuenta. Ya no cuenta porque se dice que la mujer fue manipulada, o la víctima, porque no estamos hablando solo de mujeres, la víctima fue manipulada para poder cambiar su versión en favor del victimario. Lick, yo tengo una duda. Por favor. Por ejemplo, yo supe de un caso de una chica que pues ella le mandó efectivamente fotografías de su cuerpo a su novio, ¿verdad? Y al mandarle las fotografías, le envió las fotografías sin mostrar su cara, sin mostrar su cabeza. Uh-huh. Y pues resultó que este muchacho pues terminó con la novia y demás, y difundió estas imágenes con sus compañeros. Y pues los compañeros que tenían esas fotografías no sabían de quién se trataba de esas imágenes, y pues los muchachos estuvieron difundiendo las fotografías, y pues hasta que en un momento la chica vio que en el WhatsApp de su amigo le llegaron las fotografías de ella. Entonces dijo, ¿y quién anda difundiendo mis fotografías? Entonces ella automáticamente dio a conocer de que era su persona. Pero como en el párrafo dice, para afectar su dignidad, supongamos que las personas que no sabían de qué persona se trataba, no estaban actuando con esa intención de afectar la dignidad de la persona, por no saber de quién se trataba. ¿Entraría siempre en este tipo de delito de violación de la intimidad sexual? Sí entra, porque es que eso debemos tener mucho cuidado con los delitos cibernéticos, porque queda el IP de los celulares, de las computadoras, de las tablets, de los dispositivos que se vayan a utilizar, queda grabado de dónde proviene, y por eso hay que tener mucho cuidado. Retransmitir información con contenido sexual, hay que establecer, ahí vamos a ver trata de personas, y muchas veces detrás de estas simples imágenes, lo que hay es una red de trata de personas. Y entonces en un momento dado podemos ser investigados. A veces es una broma. Me mandaron una imagen de una mujer desnuda, yo la conozco, la vuelvo a reenviar. Yo estoy cometiendo un delito. Estoy afectando la dignidad. Ahora, en este caso que usted me decía ya en particular, no está el rostro de ella, solo la imagen en la cual el resto de su cuerpo, menos el rostro. Si ha presentado la denuncia, primero hay que establecer si es el cuerpo de ella. Entonces, eso lo va a establecer la investigación que realiza el Ministerio Público. Y consecuentemente, la dignidad, pues sí se ve afectada. Lo único es de que el rostro no está revelado y la mayoría, o sea, las personas vamos a ser reconocidas por rostro, salvo que alguien conozca la intimidad de una persona y pueda identificarla aún sin el rostro. Es muy complicado. Sin embargo, si ella se ve afectada, le pudo haber afectado porque hay personas que la puedan reconocer, por ejemplo, sus padres en un momento dado sí pueden dar que es el cuerpo de ella. Entonces ahí podría devenir la denuncia por estar transmitiendo ese tipo de información que viola su intimidad sexual, toda vez que ella lo hizo al novio, y obviamente el novio se está arriesgando en estar difundiendo este tipo de imágenes, de las cuales conlleva violar esa intimidad sexual que fue enviada a él, y reproducirla a otras personas pueda conllevar esa consecuencia. Entonces, podría ser en un momento dado, solo que aquí sí la investigación puede ser más compleja, derivado que no está el rostro de ella para poderlo reflejar. Entonces, hay que tener cuidado porque sí, en un momento dado
podría ser encausado por la vía penal una investigación en contra de esta persona y de las que hayan difundido posteriormente dichas imágenes, toda vez que no estaban autorizadas para hacerlas. Era una circunstancia muy personal entre ella y la persona de las cuales estaban teniendo ese tipo de confianza que se podría dar. El consejo es decirle a los clientes o a nosotros mismos no pedir imágenes de ese tipo ni enviar imágenes de ese tipo. A veces se cometen esos errores en los cuales se dice, en una ocasión, una estudiante de Derecho se acerca a mi persona, ella me dice, yo no la conocía, no le daba clases, no era mi alumna, pero se acerca a mí y me dice, mire, yo sé que usted es el juez de instancia penal, quisiera su consejo. Fíjese que a mí, para ganar un curso, me dijeron que tenía que mandar fotos mías desnudas. ¿Y usted qué hizo? ¿Las mandó? Sí, las mandé. Lo único es que va mi rostro y un cuerpo desnudo, pero el cuerpo no es mío. Y el problema es que ahora estas imágenes ya no las tiene solo esta persona, sino las tienen otras. Entonces, obviamente, había que decirle, tiene que presentar la denuncia, porque hay hechos en los cuales se está dañando su dignidad. Si bien es cierto, el resto del cuerpo no es suyo, pero mientras eso, si esa imagen llega a mí, yo voy a dar por hecho que esa es la imagen suya, porque está su rostro. Entonces, ahí sí se está afectando su intimidad sexual. Si fuera la inversa, que el caso que nos dice Josué en este caso, de la misma manera, no es el rostro, o en este caso que no tiene rostro, pero se está afectando esa dignidad, toda vez de que se establece inicialmente quién la mandó. Y hay un círculo de amigos del novio que sí sabe y cree, o aquí sí sabrían quién es la persona de que está mandando ese cuerpo. Ya los más lejanos, pues obviamente ya se va perdiendo el control, se disemina en la población esa imagen y se ignora de quién sea, pero el círculo de dónde salió, sí se sabe quién es la persona. Y entonces se está dañando la dignidad de esa persona porque se le envió a una persona en específico, no a sus amigos, no a sus conocidos, y por lo tanto, sí en un momento dado, sí está dañando la dignidad de esa persona y sí podría encuadrar en ese tipo penal. ¿Alguien más, jóvenes? Lick, yo tengo una duda. Por favor. En el segundo párrafo dice, las mismas personas las mismas penas se impondrán al que sin estar autorizado se apodere, accede, utilice o modifique. En el caso de esta alumna, a la hora de haber modificado una fotografía de un cuerpo desnudo, ¿no pudo haber incurrido en un delito? Ella Ajá, por haber modificado. ajá. Podría ser, podría ser. Lo único es que el cuerpo, ella dice saber de quién es, porque ella misma dice, yo lo bajé de internet. Entonces, yo no sé de quién es el cuerpo, entonces tendría que venir la víctima a hacer valer su derecho y podría encausarse a ella. Pero es muy difícil porque ella la baja de internet. Entonces, en internet encontramos todo tipo de imágenes. Ella viene y hace el montaje, haciéndole creer a la persona que se lo pidió que era ella. Entonces, al final de cuentas, sale ella afectada en su dignidad. Y una última, Lick, los primeros dos Sergio, párrafos. para no perder el sentido, ya estamos a menos de un minuto. Continuamos Ok, después de regresar para que usted me plantee esto, que no se le olvide, para que usted me la plantee y la respondemos. gracias, Lick. Regresamos en 5 minutos, jóvenes.
Continuamos, jóvenes. No sé si Sergio ya está enlazado para poder escuchar la duda que tenía. Ya lo tengo acá. Entonces, por favor, Sergio. Y solo es para los dos primeros párrafos del artículo 190, hacen referencia a solo tener el material sin el consentimiento o adquirirlo y estar al poder de mi persona. Y Exacto. por ese hay una pena de 1 a 3 años, pero cuando yo comienzo a difundir, se aumenta la pena de 2 a 4 años. Exactamente. Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado, por favor. Disculpe la molestia. Una pregunta. En cuanto a esa difusión de información, si en todo caso se comprueba, por ejemplo, que la persona de donde empezaron a provenir los mensajes fue víctima de robo o de hackeo de cuenta, o sea, obviamente la novia le mandó o el novio le mandó las fotos, pero él no las difundió, más si venían de su dispositivo. O sea, exacto. ¿Cómo se puede tipificar o cómo él puede exonerar esa causa? Fácil, solo con la denuncia que haya presentado. Ahora, lo más complejo es que le han realizado la extracción de información sin consentimiento, el que nosotros conocemos como hackear la información, que sí se da. Pero esto se puede establecer a través de las investigaciones que hace la Fiscalía a través de la Fiscalía Especial de Delitos Cibernéticos. Sí se puede establecer esas circunstancias, porque obviamente en ese tipo de conductas la persona no va a saber cuando le extrajeron la información. Ahora, el robo de celular o el extravío del dispositivo en el cual él tenía grabado esa información, que él o ella que tenía esa información, pues hay que presentar la denuncia. El problema en nuestro país es que no hay cultura de denuncia. Y entonces cuando uno le dice a la persona, mire, desvirtúe ese hecho, o acredite lo que usted está diciendo, que le robaron o extravió el aparato, es que yo no presenté denuncia. Ahí ya se complicó la situación. Ahí se presume que él o ella difundió esa información, porque salió del dispositivo de él o de ella. Entonces, ahí hay problema. El consejo que yo les doy es cuando vemos esta situación en la vida real, presenten las denuncias. ¿Extraviaron el celular? Presente denuncia. ¿Extravió o le robaron el celular o el dispositivo donde usted tiene ese tipo de información? Presente la denuncia. Total, la ley de equipos terminales móviles ordena que estas conductas deben ser denunciadas. Y entonces, ahí libramos parte de la verdad. Ahora, cuando nos hayan hackeado la información, ahí es más complejo, pero sí la Fiscalía puede determinar ese tipo de circunstancias. Lo mismo sucede con tarjetas de crédito, en las cuales se pueden muchas veces duplicar la información y realizar ese tipo de daños. Y se presentan las denuncias correspondientes y las empresas en un momento dado, después de haber realizado la investigación, podrían establecer y asumir a través de las aseguradoras los pagos correspondientes que se hayan realizado. Pero sí se podría. Sin embargo, en el robo o extravío de esos equipos, sí hay que denunciarlos. Debemos denunciarlo porque si no, sí tenemos problema. Y cada quien sabe qué tipo de información puede tener en su aparato. Pero independientemente de que se haya ese tipo de información con contenido sexual o que pueda vulnerar la indemnidad de una persona, sí hay que presentar las denuncias. Y máxime se tiene ese tipo de información en los aparatos. Es mejor presentarla porque con eso puede desvirtuar el uso que le dan. De hecho, nosotros tuvimos un caso en el cual se fue por chantaje porque la persona dejó extraviado su aparato telefónico en el mercado. Compró y la persona estaba segura que ese aparato telefónico lo había dejado en la venta donde había comprado. Regresó al lugar y le dijo a la señora, yo no vi nada, pero busque ahí porque no he movido todo el producto que le enseñé, ahí está porque vinieron más clientes, no he podido ordenar lo que usted pidió. Buscó entre las cosas que había pedido, pero no encontró el aparato telefónico. Bueno, se quedó así, ella no presentó la denuncia. Sin embargo, por la noche la llamaron. Y entonces a otro número telefónico que ella tenía y la llamaron y le dijeron que si hablaban con tal persona, sí, dijo. Pero ella cuando recibió la llamada al identificador, le indicó que era su aparato, de su número estaban llamando.
Y entonces le dice, mire, perdone, ¿quién es usted? Usted tiene mi aparato telefónico, yo lo extravié hoy. Efectivamente, yo tengo su aparato telefónico. Ella decía que lo que a ella le preocupaba no era el aparato, que el aparato costaba 1,000 quetzales, sino el contenido, porque ella decía, tenía yo ahí, en el aparato telefónico, una grabación teniendo relaciones con mi esposo. Y entonces, ella lo que le preocupaba, porque estaba esa imagen ahí, y efectivamente lo que la persona utilizaba. Y le dice, mire, yo le puedo entregar su aparato telefónico, quedemos de acuerdo, lo único que yo quiero 15,000 quetzales. Porque hay imágenes que yo las puedo subir a Facebook. ¿Quiere ver si usted comprometido? Ella decía, yo no me puedo comprometer mayor cosa porque es mi esposo, pero tampoco me gustaría que eso se difunda. Entonces, vamos a la conducta de él. Sin embargo, ella como tal tenía ese tipo de información y pudo haberse divulgado, y obviamente, ¿a quién se afectaba? A ella y al esposo. Entonces, son circunstancias que se dan que como consejo nosotros le decíamos a ella, mire, ¿cómo puede usted acreditar que usted extravió el aparato telefónico? Es que sí se me perdió, sí, pero ¿cómo lo acredita usted? No presentó la denuncia. Por eso yo les digo, como consejo es, presentemos las denuncias. No, aparte que la ley de equipos terminales móviles sí ordena que se debe denunciar. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien más o continuamos? Bueno, continuamos entonces capítulo 6 de los delitos de explotación sexual, también denominación reformada por el decreto 9/2009. 191. Promoción o facilitación o favorecimiento de prostitución. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Creo que aquí no hay mucho que discutir, más que la propia redacción del artículo, en las cuales nos trae su contenido. Y entonces aquí tenemos promocionar, facilitar o favorecer la prostitución. Típico caso que se da en Chimaltenango, los prostíbulos acá, que es lo por lo cual nos caracterizamos. Chimaltenango, su carta de presentación, lamentablemente son los prostíbulos que están en el ingreso a Chimaltenango, y en todos lugares nos conocen por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué acá se da ese delito? La mayoría de estos negocios no cuentan con autorización, porque partamos, la prostitución no es delito, no está regulada como un acto ilícito. Quien se quiera prostituir, que se prostituya. Sin embargo, lo que sí está tipificado es facilitar estos medios si no se tienen las autorizaciones correspondientes. Y entonces, la mayoría de estos negocios están autorizadas como venta de licores. Y la venta de licor no es para prestar servicios sexuales. Y entonces, estas personas obviamente son mayores de edad. Y si son mayores de edad, pues deciden qué hacer con su cuerpo. Eso no está prohibido. Si quieren tener relaciones sexuales, son mayores de edad, lo pueden hacer. Ahora, si ya cobran, esto es prostitución. Y el lugar donde se está cometiendo el acto no está autorizado. Y entonces ahí hay un favorecimiento a la prostitución. Entonces, ahí es donde se deviene poder establecer esa conducta. O en los casos, la mayoría de positivos en Chimaltenango, porque cuando se han puesto a disposición a estas personas, ellos les facilitan la habitación para tener relaciones ahí con los clientes. Entonces tenemos la facilitación. Y en la mayoría de casos se promueve la prostitución en esos lugares. Por lo tanto, encuadra específicamente en ese tipo penal. Les hago esta aclaración porque más adelante vamos a ver lo que es trata de personas. Y entonces me van a decir, bueno, entonces acá, ¿por qué en Chimaltenango a esos lugares no se les tipifica como trata de personas, sino estos delitos? Obviamente las penas son mucho más elevadas en una trata de personas. Entonces acá debemos entender, aquí es promover, facilitar o favorecer la prostitución. Y acá se va por esas conductas derivado a que no están autorizados para ese tipo de actos que se deban realizar. Si no, ellos autorizan, hay un negocio que hace un tiempo llegó su representante o su propietario a ser procesado porque
su razón social era para vender hamburguesas. Sin embargo, era un nombre tan conocido en Chimaltenango, no digo el nombre porque creo que aún está funcionando, porque, por ejemplo, el bar Brasilia, ese sí lo cancelamos. Entonces, obviamente sus propietarios después abrieron otro con otro nombre, pero eso es otra cosa. Sin embargo, el bar Brasilia, hasta me decía el abogado defensor de la propietaria, me decía, de verdad, que usted se animó a cancelar un patrimonio cultural de Chimaltenango. El Brasilia es uno de los bares más antiguos de Chimaltenango, pero no llenaba los requisitos, o sea, se estableció y ellos mismos se fueron por un procedimiento abreviado y entre reparación digna que hay, era la cancelación del funcionamiento de este bar. Entonces, son circunstancias que se dan y se fue por este delito de promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución. Lick, y así como, pongámosle así como esos hoteles que están, bueno, hablando de los bares, aquí a la cabal, ahí por donde están los bares hay varios hoteles. Ellos también, o sea, entrarían como tipificación en ese de favorecer a la prostitución. Es que es la nueva modalidad que están utilizando derivado a la pandemia. Porque los bares están cerrados, porque no hay funcionamiento en la noche. Entonces, obviamente, los bares están cerrados. Ahí es todo el día, o sea, en esa cuadra que está, como le dijera, abajito de las reservas militares, en la esquina del Hotel San Ángel, o sea, ahí funcionan un par de hoteles. Entonces, ahí tipificaríamos este delito en ese contexto. Es facilitación. Es ese típico caso. ¿Sí? Porque el hotel, ¿cuál es? Pernoctar 24 horas. Ese es el fin de un hotel. Y si usted, el INGUAT los ha autorizado para ese tipo de actividades, la persona pueda descansar y poder obtener una habitación por 24 horas. Pero otras personas no adquieren por 24 horas, adquieren por hora, por si mucho una hora o menos. Porque nosotros, me recuerdo, conozco este tipo de casos porque hemos tenido en el juzgado y hemos leído las declaraciones y en algunos casos de declaración en anticipo de prueba a las personas, principalmente extranjeras, como víctima en trata de personas. Y en una de las preguntas que hace la fiscalía dice, ¿y a usted cuando la contrataron le dijeron que era para prestar servicios sexuales? La mayoría dice, no. A mí me dijeron que iba a ser mesera. ¿Y cuánto le ofrecieron pagar? Pues a mí me ofrecieron 50 quetzales diarios. Sin embargo, llegó tal persona, menciona quién era, y me ofreció que me podía pagar más si yo prestaba servicios sexuales. Y entonces yo, viendo la situación que a las otras compañeras les iba mejor, pues yo acepté. ¿Y cuánto cobraba usted? Dice, ahí hay distintos precios. Entonces dice, por 15 minutos yo cobro 50 quetzales. Y si el cliente quiere más tiempo, pues así se cobra. Por ejemplo, media hora son 100 quetzales. Entonces, obviamente, estas personas cobran minutos. Y entonces estos hoteles saben que este cliente va a pagar 15 minutos, media hora, ya exageradamente una hora. Y no están constituidos estos lugares para ese tipo de actividades. Y entonces ahí se cometería el delito de facilitación de prostitución. Entonces, obviamente, el tipo penal se llama promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución. Sin embargo, si queremos particularizar, ya se llama facilitación para poder cometer estos actos ilícitos. Pero sí se está dando, que es la nueva modalidad que se está utilizando en Chimaltenango. Y lamentablemente es esa calle la que se está utilizando. Cuesta circular por las tales ahí porque se acercan a los vehículos, a las personas que van a pie, a todo mundo se acercan a estas personas a ofrecer sus servicios. Sí, eso sí. Artículo 192. Por favor, Sergio, ¿me puede leer el 192? Artículo 192. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada, reformado por artículo 37 del Decreto 9/2009 del Congreso de la República. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los casos siguientes. A. Si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada. B. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres. C. Cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Gracias. Aquí tiene relación con el 191. Lo único que acá
esos mismos presupuestos de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, solo que acá se agrava las circunstancias y por eso se aumenta en una tercera parte la pena. O sea, la pena que tiene contenido el artículo 191. Y ese 191 tiene dos penas principales. Tiene prisión y tiene multa. Y aquí dice que se aumentará en una tercera parte las penas señaladas. O sea, se aumenta en una tercera parte la de prisión y la de multa. Luego, ¿en qué casos se va a agravar la pena que le espera a la persona procesada por ese delito? Y nos habla de 3 presupuestos. Si esa persona que está prestando los servicios sexuales está en estado de gestación o embarazada, como dice la ley. Entonces, si se llega a encontrar en ese lugar donde se está cometiendo la promoción, la facilitación o el favorecimiento a la prostitución, pues el delito se va a volver agravado, derivado a que la persona en estado de gestación no podría ser explotada sexualmente, no se podría dar los medios. O también el caso de que sea pariente, increíblemente jóvenes, pero nosotros hemos tenido casos en el cual el dueño del bar es el esposo de la prostituta. Y entonces ahí es si está facilitando o está promoviendo, está favoreciendo la prostitución, es de forma agravada. Tuvimos un caso hace unos meses en la cual la persona, la dueña del bar, tenía a sus hermanas prestando servicios sexuales en el lugar. Entonces, ahí es donde es agravada dicha conducta porque son parientes de dicha persona. Y entonces, ahí esas circunstancias se pueda determinar conductas ilícitas. Y el parentesco debemos establecer siempre lo que les decía que el Código Civil nos establece, parentesco por afinidad y por consanguinidad. Entonces, poder determinar si es dentro de los grados de ley ese parentesco. Y podría darse en el caso de excónyuge. También tuvimos un caso, eso todavía se está ventilando, en las cuales la persona supuestamente cometía estos actos en contra de su ex esposa. Como venganza la obligaba a prostituirse. Obviamente está por otro delito, pero se da ese tipo de situaciones que uno pareciera ser increíble decir, ¿cómo podría darse ese tipo con los familiares? Y sí se da y es muy frecuente. Cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Y tenemos que entender que el abuso de autoridad solo lo cometen funcionarios o empleados públicos. No lo puede cometer un particular porque no tiene autoridad. Tiene autoridad los empleados y funcionarios públicos en los cuales ejercen ese dominio. La ley no nos aclara específicamente que sea un funcionario o empleado público, pero si hablamos con violencia o abuso de autoridad, el abuso de autoridad solo lo tienen los empleados y funcionarios públicos. Y la violencia, pues obviamente la tiene cualquier persona en la cual obligue a estas personas a que se puedan prostituir o que puedan en un momento dado facilitar esos medios para poder prostituir a otras personas. Entonces, solo en esos casos podemos hablar de una promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución agravada para poder determinar, aumentar la pena que le pueda esperar al posible sindicado en ese caso. Lick, yo tengo una duda. Por favor, en ese caso de la persona embarazada que usted menciona, cuando son esos casos, ¿quiénes son las personas que tienen que presentar la denuncia? ¿La persona que está siendo explotada o puede ser un tercero? Porque como ahí dice de acción de oficio, acción pública de oficio. Vea, generalmente aquí no hay denuncias, ¿sí? Primero porque la prostitución no es delito. Y la persona que está ahí muchas veces lo hace por su voluntad. No es obligada, generalmente no es obligada. Si hablamos de una obligación, por eso en la literal C ya estaríamos hablando de una trata de personas, la explotación que se da. Entonces, es muy difícil establecer la literal C como una promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución. No estoy diciendo que no se dé. Podría darse, tendríamos que analizar un contexto en el cual podría darse. Sin embargo, encuadraría en utilizar violencia o abuso de autoridad en una trata de personas por la explotación. Ahora, respecto a lo que usted podría indicar, ¿quién está obligado a denunciar este hecho? Pues todos, porque aquí en Chimaltenango todos nos consta de los actos que se dan. Sin embargo, la víctima es muy rara vez que vaya a denunciar porque de eso vive.
y obviamente el dueño o el explotador menos todavía. Entonces, los casos que se han judicializado es por la multisectorial, de los cuales hace ese tipo de inspecciones si ahí se están realizando actos ilícitos, pero la multisectorial está establecida principalmente para velar por el delito de trata de personas. Ya en ese contexto de ese tipo de controles que realiza la multisectorial, que está compuesta generalmente otras instituciones, por la Policía Nacional Civil, por la Gobernación Departamental, por el Ministerio de Salud Pública, en las cuales la Procuraduría General de la Nación, que integran ese tipo de actividades para ir a controlar ese tipo de acciones en las cuales se estén cometiendo y posible trata de personas. Sin embargo, muchos de los casos no encuadran trata de personas, sino en este delito, porque primero la persona está voluntariamente en el lugar, es guatemalteca, no está siendo obligada a prostituirse. Sin embargo, el lugar en el cual está realizando los actos no es un prostíbulo, no es una entidad autorizada para esos fines. Y entonces, si no está autorizada, pues obviamente hay ahí ilícito penal. Se está facilitando, se está favoreciendo a que esta persona pueda prostituirse. Entonces, ahí es donde devienen esas circunstancias en las cuales se pueda cometer el ilícito penal. Entonces, es a través de la multisectorial, en todos los casos que nosotros hemos conocido en Chimaltenango, en la cual se ha realizado las diligencias de allanamiento, inspección y registro en esos lugares. Hasta el momento no tenemos ni la víctima ni un tercero que haya presentado denuncias. En un caso sí se presentó denuncia vía telefónica al 110 de la Policía Nacional Civil, pero era porque el hecho en el lugar, una prostituta le había robado a la persona, entonces ella llamó al 110 diciendo que en ese lugar se están prostituyendo personas y que las prostitutas ahí a sus clientes le roban, porque a él le habían robado. Obviamente la persona no se identificó. Entonces, esto conllevó a ir a verificar si efectivamente en el lugar se estaban realizando estos actos con organización que hizo la multisectorial para llegar. La multisectorial no está por la cantidad y el volumen de coordinaciones que ellos tienen que hacer, tampoco está muy seguido en los lugares. Sin embargo, sí realizan ese tipo de inspecciones en este tipo de negocios. Entonces, ahí es donde podría darse. Pero las víctimas es muy difícil que denuncien. Y las casas cerradas entran en este tipo de delito, ¿verdad? Ahí es donde más entran. Ahí lo que hay es favorecimiento total a la prostitución. Y ahí donde supuestamente personas muy honestas llegan al lugar. Entonces, pero llegan a prostituirse. Ahí es donde más se podría dar. Y habría que establecer si no hay trata de personas ahí también, porque hay conocimiento de que ahí hasta estudiantes son obligadas a llegar al lugar. Entonces ahí podría haber no solo promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, sino también podría haber una trata de personas ahí, porque hay obligación, hay amenazas hacia las personas para que lleguen a prestar ese tipo de servicios. Solo una última duda, Lick, disculpe. Por favor, José. Es que, por ejemplo, yo por donde vivo, un tiempo, un vecino, pues él tiene una casa que la utilizaba para alquiler y pues ahí llegaban a vivir prostitutas, ¿verdad? Entonces, ellas estaban durante todo el día recibiendo hombres, llegaban hombres, entraban a su casa y demás. E inclusive, pues a veces hasta creo que le prestaban servicios al señor, ¿verdad? Al momento de denunciar, ajá, porque pues las muchachas eran prostitutas, ¿verdad? Y de hecho hasta el cónyuge vivía ahí, creo, con ellas. Pero al momento de denunciar, ¿quién también entraría en comisión de este delito? El dueño de la casa por permitir que pues, se den ese tipo de hechos en la casa que él alquila. Es que fíjese que ahí el sujeto activo es el dueño de la casa. Las chicas no están cometiendo delito porque es su cuerpo. Las señoritas que están prestando el servicio no están cometiendo delito. ¿Sí? Entonces, esto va dirigido a los dueños, a las personas que facilitan los medios, y por eso le decía yo, acá, a quien se ha procesado son a los propietarios o a los, ¿cómo le llaman ellos? Es que tienen un término que ellos utilizan, pero en términos más técnicos nosotros le llamamos a la persona a la que el cajero. Son los que se van porque son los que en el lugar están representando y cobrándole a los clientes, sabiendo que ahí no pueden cobrar prostitución.
porque no es un negocio autorizado para ese tipo de actividades. Entonces, es a las que procesan. Aquí debemos entender que el sujeto activo no es la sexoservidora, es quien está facilitando. Por eso dice promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, porque la prostitución como tal no está prohibida. Y entonces por eso yo le preguntaba, y el dueño sabía lo que se hacía en ese lugar, entonces él estaba facilitando los medios y favoreciendo esos mismos medios para que se prostituyan las personas ahí, aunque ¿Y si no él, sean prostitutas, ¿sí? ¿Y si él no supiera? Ahí sí es difícil poderlo encauzar a él, porque va a decir, yo di un alquiler, y ellos me dijeron para vivir, yo desconozco qué actividades, pero habría que ver si no eran muy obvias las actividades, porque personas le llegan a decir a eso a uno, yo no sabía, yo di un alquiler, pero no sabía que para qué lo están utilizando. Es más, en el contrato está prohibido ese tipo de actividades, y yo por eso no lo he cancelado. Lo que pasa es que este tipo de personas pagan bien, y entonces a cualquiera le va a apetecer dar en alquiler. Si en esos locales en la carretera, nosotros llegamos a saber de una persona que cobraba 10,000 quetzales mensuales. ¿Y qué extensión tenía? 2 cuartitos de entrada, un segundo nivel donde prestaban servicios sexuales. Pero ese propietario cobra bien, 10,000 quetzales mensuales. Para hacer su local, en otro lugar, lo más que le van a pagar son 2,000 quetzales mensuales. Entonces, esa es la circunstancia. De ahí no puede alegar, decir, yo no sabía que ahí había un bar. Conocimiento público. Entonces, son circunstancias en las cuales se puede alegar ese tipo de argumentos. Sin embargo, cuando es obvio, los actos que se cometen ahí, pues por más que alegue ignorancia, decir yo no sabía, pues obviamente hay que usarle responsabilidades. Igual en este caso que me decía el compañero, pues podría darse en un momento dado de que él no sabía. Sin embargo, él me dice, sí sabía, porque creo que hasta él le prestaban servicios sexuales. Entonces, ahí son circunstancias en las cuales si hay conocimiento, pues obviamente él es el sujeto activo. La sexoservidora no está cometiendo ningún delito, toda vez porque es su cuerpo. Y ella con su cuerpo puede hacer lo que ella quiere. Entonces, ahí no puede encauzársele una acción penal en contra de ellas porque la prostitución no está prohibida. Lick, por favor. Esto es una duda. Si la prostitución no es un delito, ¿es más fácil que a corto o largo plazo se pueda regular? Prohibiéndola. O legalizándola, por así decirlo. Es si que ahora sí no está es un delito, legalizada. Sí está legalizada. La prostitución no es delito. Y entonces hay hay autorizaciones que se dan. Entonces, ¿por qué cree usted que en la zona 10 funcionan lugares de lujo y cobran caro? Porque la autorización es cara. Los impuestos que se pagan es bastante elevados. Y se llama, no me recuerdo cómo se llama, pero es más o menos, el nombre es entidades de espectáculos públicos. Y entonces ahí entre de eso está la autorización para poder prestar servicios sexuales. Y entonces sí está autorizado. Yo tenía esa duda también y se lo pregunté a una fiscal porque como ellos están metidos en ese asunto de trata de personas y le dije, bueno, pero si no está prohibida, entonces ¿dónde se puede prestar servicios sexuales? Ya fue la que me dijo, se me olvidó el nombre, pero solo me recuerdo de espectáculos públicos. Ahí se puede incluir y entre todos los presupuestos está prestar servicios sexuales. Entonces sí está permitido. Literalmente los bares de aquí son cantinas. Los bares de acá tienen otros nombres, o sea, tienen otro tipo de servicio. O sea, estarían, ventas de comida, sí, estarían en el rango de ese de cantinas, de ventas de licores y facilitando la prostitución. Exacto, ahí es donde cometen el delito. Por eso es que la multisectorial se los lleva. Porque no están autorizados. Es como que yo le dijera, yo tengo una venta de abarroterías, pero vendo zapatos. Entonces va a venir la SAT y me va a decir, mire señor, usted tiene una abarrotería, no tiene una zapatería. ¿Usted cuánto impuesto está evadiendo? Porque realmente usted, una abarrotería, ¿cuánto le generaría a una zapatería? Entonces, son circunstancias de las cuales no concuerdan con la realidad, ¿verdad? Sí, cabal, así como hablaba usted del Bar Brasilia. Era el Bar Brasilia, ahora le pusieron cevichería. Ahora es una cevichería. Exactamente, es que eso es lo que usted dice. Hay otros donde dice salón de baile. Sí, pues. Que venden cervezas y ahí hay prostitutas, pues, pero son circunstancias que la ley permite y que el Estado no tiene la capacidad de controlar. Esa es la verdad. Ah, bueno.
Bueno, jóvenes, me decía Sergio que hay consenso para que recibamos clases el martes. Si es así, pues entonces nos enlazamos en el horario que ustedes tienen, para no afectar y que se pueda. Ahora, si de ustedes hay algún consentimiento para adelantarlo un poco, pues con Sergio hacen ustedes los acuerdos y me avisan. Entonces, pero mi propuesta es, para no afectar el transcurso de la clase, es que sea en el horario que está señalado para ustedes. Creo que el día martes es a segunda hora con ustedes. La sección B hasta el momento no me ha dado ninguna respuesta, entonces, pero la propuesta con ellos está de la misma manera, poder impartirles clases el día martes, avanzar y ver si el día viernes podemos hacer un repaso. Entonces, casi terminamos, está para terminar, pero sí, yo necesitaría poder trabajar, pero si no se puede, también entendería y buscar el mecanismo para terminar el día viernes. Pero ya con ustedes hay ese consenso, pues entonces aprovechemos y trabajamos el día martes en el horario de clase que ustedes tienen señalado. Por el momento lo dejamos así y nos vemos el día martes entonces en el horario que está señalado. Muchas gracias a ustedes y feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Lick.